Estamos estudiando semana tras semana la epístola de Pablo a los Filipenses. En esta oportunidad estudiaremos Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30. Y el título que vamos a ver hoy día es Dos siervos dignos de imitar. Dos siervos dignos a imitar. Este título se enfoca en el ejemplo que vamos a ver nosotros de Timoteo y Epafrodito, quienes van a demostrar un espíritu de servicio y un espíritu de dedicación completamente a la obra de Dios, al su ministerio. Entonces, estos dos colaboradores de Pablo realmente van a dar un gran ejemplo a ti y a mí, cómo podemos ser hombres fieles al servicio, hombres fieles a Dios. Charles Spurgeon dijo sobre ellos, o hablando del servicio, el servicio a los demás es la prueba más clara de nuestro amor por Dios. ¿Qué dice? El servicio aquí a los demás. Y vamos a ver este gran ejemplo de estos dos hombres siervos de Dios, sirviendo ¿a quién? ¿A quién? A los demás. Y así que en Filipenses capítulo 2, del 19 al 30, vamos a observar nosotros la importancia de la humildad y la disposición de poner nuestras necesidades o poner las necesidades de los demás por encima de lo nuestro. Así, una vez más, vamos a ver el servicio que nos brinda Timoteo, Epafrodito, que ellos van a brindar su servicio no solamente a Pablo, pero también a la iglesia de Filipos. Así que Timoteo y Epafrodito son dos hombres dignos de imitar. Así que al saber nosotros la historia o estudiar hoy día la historia de ellos, nos debe animar a seguir ese ejemplo de dos hombres colaboradores y fieles para trabajar juntos en el ministerio del Señor y ver realmente el corazón, cómo ellos aman realmente a Dios. Entonces, esta enseñanza está enfocada, ¿sabes para quiénes? Para las personas que anhelan servir en la iglesia. ¿Para quiénes más está enfocado? Para personas que anhelan ser líderes dentro de una iglesia. Pero ¿para quiénes más está enfocado? Para pastores y líderes. En pocas palabras, está enfocado para todos. Así que esta enseñanza a lo mejor va a chocar con tu humildad, por no decir con tu orgullo, ¿verdad? Pero Dios va a querer pulirnos a través de esta enseñanza. Así que quiero mostrarte las tres observaciones que vamos a estar viendo en esta enseñanza. Primeramente, vamos a ver nosotros el perfil de Timoteo, un verdadero siervo a imitar. Pablo va a hablar de Timoteo, mi colaborador fiel. Pero ¿en qué es fiel Timoteo? Así que Pablo nos va a enseñar del versículo 19 al 24. Luego nosotros vamos a ver la descripción de Epafrodito, que va a ser un colaborador ¿qué? Fiel. Epafrodito estaba dispuesto a dar su vida, escuchen bien, su vida por la causa de Cristo. Y no solamente por la causa de Cristo, sino también por su líder principal. Y vamos a ver de qué manera él va a empezar a dar su vida. Y por último vamos a ver nosotros cómo debemos honrar y apreciar a los siervos de Cristo. Me encanta esta palabra, cómo debemos honrar y apreciar. Pablo nos va a enseñar hoy en esta carta de Filipenses cómo tú y yo debemos honrar, cómo tú y yo debemos apreciar. ¿A quiénes? A los siervos fieles de Cristo. Entonces, esas son las tres observaciones que vamos a estar viendo en esta enseñanza. Así que te invito a abrir tu Biblia a Filipenses 2, versículo 19, y vamos a leer juntos lo que nos dice. Filipenses 2, 19 nos dice así: espero, dice Pablo, en el Señor Jesús, enviarles pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes. Pues no tengo a nadie con ese mismo ¿qué?
ánimo y que con tanta sinceridad se interese, ahí está nuevamente, ¿qué dice? Por ustedes. Porque todos buscan, ¿qué? Su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de quién, de Timoteo, de él, que ha servido conmigo, ¿dónde? En el Evangelio, como sirve un hijo a su padre. Así que espero enviarles a ustedes tan pronto vea yo cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Señor, amado Padre, te damos gracias por la vida y el ministerio de Timoteo y Epafrodito, dos colaboradores fieles de Pablo en la difusión del Evangelio. Te pedimos que nos concedas el deseo y la voluntad de seguir su ejemplo y servicio y dedicación a los demás. Padre, danos la sabiduría y el discernimiento para saber cómo podemos servir mejor a aquellas personas que nos rodean. Diríjanos, Señor, hoy a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hace tiempo un pastor de misiones me había compartido que siempre que cuando uno envía personas al campo misionero, siempre hay una entrevista, un ¿no? Que una persona está entrevistada. ¿Por qué quieres ir al campo misionero? Pero había una jovencita, amaba una ciudad, iba 2 veces al año. Y cada momento, cuando regresaba a su país, esta jovencita oraba por esta persona, por las personas de la iglesia, por esta ciudad. Así que un día su pastor se acercó a ella y le dijo, bueno, veo que tu corazón está en esta ciudad. Explícame por qué tú quieres ir a este lugar. Y ella respondió muy sabiamente, dijo, primeramente quiero ir a este lugar porque Dios me está dirigiendo. Y 2, porque el Señor ha puesto el amor fuerte en mi corazón por esta ciudad. Y 3, es porque Jesucristo ama también esta ciudad, ¿no? Y 4, porque me encanta ver el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito, cómo amaban a la iglesia de Filipos. Así que a través de esta historia, yo quiero mostrarles realmente cómo Timoteo amaba a la ciudad de Filipos. Pero antes de entrar ahí, en el capítulo 2 hemos visto 4 ejemplos que nos ayudan a vivir a nosotros en humildad y en servicio. 4 ejemplos hemos visto en el capítulo 2. El primer ejemplo es de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan, ¿no? Que Jesucristo se humilló a sí mismo, se hizo como siervo. Un gran ejemplo, y uno podría decir, pues claro, pues Jesucristo es todopoderoso, ¿no? Y Él puede humillarse. Pero luego vimos el ejemplo de Pablo también. Pablo imitaba ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo era un hombre humilde y siervo. Y ustedes dirán, bueno, pues Pablo es el apóstol, ¿no? Y ya pues entiendo a Pablo, ¿no? Pero fíjate que ahora vamos a ver a 2 hombres que ni siquiera eran apóstoles, sino eran servidores, pero en su servicio, cómo representaban bien a Cristo. Entonces, si tú anhelas realmente servir en la iglesia, ser parte de la iglesia, ser un líder, necesitas aprender y conocer el perfil de verdaderos líderes. Así que vamos a ver el primer perfil, el perfil de Timoteo, un verdadero siervo. ¿Qué dice? A imitar. Y fíjate cómo Pablo inicia. Espero, dice, en el Señor Jesús. La esperanza de Pablo, ¿en quién estaba? En nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo no quiere hacer nada sin que Jesucristo no lo esté guiando a tomar una decisión. Y así lo que vemos nosotros aquí. Pablo quiere enviar ¿a quién? A Timoteo. Pero ¿sabes qué? Dije Pablo, espero en el Señor. Y la palabra esperar en el griego original significa confiar en Él.
depositar toda tu esperanza, toda tu fe y encontrar respuestas. ¿En quién? En el Señor. Por eso Pablo dice, espero, ¿dónde dice? En el Señor Jesucristo. ¿Y qué más lo dice? Enviarles pronto, ¿a quién? A Timoteo. Me encanta. Timoteo es un joven cristiano que llegó a ser, escucha bien hermano, el hombre de confianza del apóstol Pablo. Hoy en nuestros tiempos, pastores y líderes están buscando como hombres de confianza. Y Timoteo era un hombre de confianza del apóstol Pablo. La vida y testimonio de Timoteo realmente es un ejemplo digno a imitar. Él era un joven. En su juventud, él decidió entregar su juventud ¿a quién? A nuestro Señor, a la causa de Cristo. Un comentarista nos dice así, bueno, pues ahí está, ¿no? John Piper dice así, la vida de Timoteo es un recordatorio de que la juventud no es un obstáculo para el servicio a Dios, sino una oportunidad, ¿para qué? Para glorificarlo. Alguien dijo así, soy muy joven para ser cristiano. Y el anciano dijo, soy muy viejo ahora para seguir los pies de Cristo. Y yo quiero decirles una cosa, en tu juventud, Timoteo es un gran ejemplo a imitar para nosotros. Porque desde tu juventud uno tiene la oportunidad, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Y una vez más, la vida y testimonio de Timoteo son ejemplos dignos a imitar por nuestra juventud cristiana hoy en día. Si tienes 18, 20 años como Miguel, entonces es algo para imitar realmente. Y me encanta ver la vida de Timoteo. Cuando yo enseñé primera y segunda de Timoteo, me marcó muchísimo el corazón cómo Pablo realmente escribe a uno de sus hijos. Y cómo Timoteo aplica esta verdad en su propia vida. Y se ve frutos realmente, ¿no? Pero vamos a ver ahora la razón por la que Pablo realmente quiere enviar a Timoteo. Y la palabra de Dios nos dice así, para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes. Pablo está interesado en la iglesia. Pablo está interesado de cómo está pasando la iglesia, qué está sucediendo en el corazón. Y me encanta ver el corazón de Pablo que se preocupa por la iglesia, se preocupa por el bienestar. Pero no solamente Pablo, en el versículo 20 nos dice así, pues no tengo a nadie con ese mismo ¿qué? Ánimo y que con tanta sinceridad se interesa por ustedes. Me encanta la vida de Pablo. Pablo tiene mucho cuidado. Pablo no pone la mano a cualquier persona. Pablo aprendió esto. Y Pablo aquí lo que estamos viendo es que está dando a conocer a Timoteo. ¿Y qué más podemos ver? Que Pablo y Timoteo tenían ¿qué? La misma mente. Pablo se interesaba por la iglesia de Filipos, estaba pendiente de lo que pasa, y Timoteo también ¿qué? Estaba interesado en la iglesia de Filipos y tenía la misma mente de Pablo. Pero también una de las cosas que puedo ver en la vida de Pablo, ¿no? Y de Timoteo, cuando Pablo va a enviar a alguien, Pablo no va a enviar a cualquier persona, va a enviar a uno ¿de qué? De sus mejores. Una vez estaba en una reunión y estaba en una reunión de pastores. Y en esta reunión de pastores, ¿sabes qué pasó? Dijeron así y me llamó mucho la atención, vamos a enviar nosotros al campo misionero a una persona que nos causa problema, a una persona que realmente no está listo y a una persona que nos causa muchos problemas en la iglesia. Pregunta, hermanos, ¿es digno de poder enviar a esta persona? Pues no, ¿verdad? Pero Pablo no es así. Pablo es una persona que va a enviar a uno de sus mejores hombres para representarlo, y uno de esos es Timoteo.
Billy Graham dice de esta manera: Timoteo fue un colaborador fiel y un discípulo devoto de Pablo, cuyo corazón y mente estaba completamente entregado al servicio de Dios y a la obra del evangelismo. Lo que me encanta de Pablo y Timoteo es la conexión que tienen ellos entre pastor y el discípulo. Esa conexión es vital, es importante. Pero vemos que el corazón de Pablo se acerca a Timoteo. Eso es lo que necesitamos nosotros ahora. La conexión entre el pastor y el discípulo. Y yo creo que es algo que nosotros podemos ver en la vida también de Pablo. Esa conexión. Generalmente, y voy a hablar en términos pastoral, ¿verdad? En términos generales también, los pastores les cuesta conectar ¿con quién? Con los miembros de la iglesia. Siempre el pastor se jacta por tener el título o el llamado en tener más autoridad y más importancia. Pero si eso es el caso, debería ver la vida de Pablo, conectándose ¿con quién? Con Timoteo. Entonces, si tú anhelas ser un siervo, un líder o un pastor más adelante, necesitas aprender la vida de Pablo, estando conectado con su discípulo, en este caso con Timoteo. Pero ¿qué más podemos ver en el versículo 21? Porque todos buscan ¿qué? Su propio interés. Acá viene otra cosa muy interesante. Dice, porque todos buscan su propio interés y no lo que es ¿de quién? De Cristo Jesús. Aquí nosotros estamos viendo que Pablo está haciendo una distinción en los que no buscan y los que buscan sus propios intereses. ¿Y qué significa esto? Esto significa que los creyentes deben centrar sus vidas en los intereses y objetivos de Jesús y no en sus propios intereses. Generalmente todos nosotros estamos buscando ¿qué? Nuestros propios intereses. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque muchas veces no conocemos las Escrituras y por falta de las Escrituras hacemos nosotros nuestros propios planes, hacemos nuestros propios intereses. Pero cuando vamos conociendo las Escrituras nos damos cuenta que no, que los intereses de Dios es prioridad en nuestras vidas y nuestros propios intereses ya no son primarios, sino son secundarios. Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo nosotros poco a poco ahora. Así que estos versículos realmente es una advertencia y un llamado ¿a quiénes? A los creyentes a no poner sus intereses personales por encima ¿de quién? De los intereses de Cristo. Seamos sinceros, en estos momentos, ¿cuántos de nosotros hemos puesto nuestros propios intereses personales más importantes que los intereses de Cristo? Y muchas veces estamos sentados acá y recién nos estamos dando cuenta que los intereses principales son los planes de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y yo te animo realmente a imitar una vez más la vida de ¿quién? De Timoteo, que pone sus intereses primordiales Cristo. Cristo es primero. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Cuando uno pone sus propios intereses, ¿cómo se llama eso? Egoísmo. Todo está centrado ¿en quién? En cada uno de nosotros. El problema, una vez más, que ha perjudicado no solamente Cusco, Perú y en todo el mundo es el amor, ¿qué? El amor propio. La falta de amor por el prójimo. La gente se ama a sí mismo. Una vez estaba caminando con un pastor, estamos en Mapi, y una jovencita estaba con su amiga, y ella dice así, mira, nos dice a nosotros, nos da su celular, y nos dice así, ¿sabes qué? Mi amiga va a salir ahora, pero cuando ella sale a ver otro lugar allá en Machu Picchu, en ese momento yo voy a ponerme en este lugar y ustedes me toman foto porque yo quiero salir
sola. Y estos dos pastores, ok, te vamos a tomar la foto, agarraron. Y ustedes saben cómo son los iPhone, ¿no? Que a veces tienes la cámara acá y tienes otro adelante, ¿verdad? Y los pastores cambiaron la cámara y se tomaron ellos mismos la foto. ¡Pum! Se tomaron. Y le dijeron, ya te hemos tomado. Ok, gracias, lo pusieron. Luego después la jovencita vino y dijo, ¿por qué ustedes se tomaron la foto y no me tomaron a mí? Yo quiero esta foto. Y el pastor le dijo, bueno, hubiera tomado si tu amigo hubiera venido, pero hay mucho egoísmo en tu corazón. Siempre es así, siempre estamos pensando en nosotros mismos. El egoísmo es visto por Dios como una actitud de ¿qué? Que daña nuestra relación con Dios y daña nuestra relación con nuestro prójimo. El egoísmo es una actitud centrada ¿en quién? En uno mismo que nos impide amar y servir ¿a quién? A los demás. Y quiero que te fijes en la vida de Timoteo y en la vida de Epafrodito. Son personas que no piensan en ellos. Están pensando cosas en el reino. Hermanos, este ejemplo que vamos a ver en la vida de ellos ya tiene que estar tocando nuestros corazones. El egoísmo te descalifica del servicio, del liderazgo y del pastorado. De verdad. Porque está centrado en ti. Jesucristo, ¿qué nos ha enseñado a nosotros? Jesucristo vino a servir y no a hacer ¿qué? Y no a ser servido. Claro ejemplo para cada uno de nosotros como líderes. De hecho, fíjate esto. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 4. ¿Qué nos dice? En la versión NTV. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, en otra versión dice, en los postreros tiempos, habrá tiempo ¿qué? Difíciles, hermanos. Una pregunta, ¿y ya estamos en estos tiempos? Ya lo estamos viviendo en nuestros tiempos. ¿Qué está pasando en nuestros tiempos? Pues la gente solo tendrá ¿qué? Amor por sí mismo. ¿Y cómo se llama esto? Egoísmo. Y mira cómo está conectado esto. ¿Conectado con quién está? Y por una vez más, versículo, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y amor por su dinero. Dios nos bendice con muchos recursos financieros, no para acumular para ti, sino para poder ¿qué? Servir y apoyar ¿qué? A otras personas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Acumulamos y todo es ¿para quién? Para mí. Debería haber una canción así, ¿verdad? Para mí y solo para mí, ¿verdad? Pero vamos avanzando, versículo 2. Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y ¿qué? Y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Mira cómo es tipo de personas. Hermanos, eso ya estamos viviendo en estos tiempos. Y eso realmente una vez más, por eso yo digo esto, ¿no? El egoísmo te descalifica. Porque no quieres servir a los demás, siempre estás buscando servir a ti mismo. Y una vez más, como líder y como pastor, yo creo que una de las calificaciones debería ser esto. ¿Qué tanto amas a la gente? ¿Qué tanto piensas por las personas? Y veo realmente en nuestros tiempos, y voy a ser muy honesto, pastores y líderes amantes a sí mismos. ¿Habrá esto en la iglesia? Y la respuesta es sí. Y es triste decir esto. ¿Cuál debería ser ahora si nosotros estamos luchando con esta área? Clave, arrepentimiento. Señor, ayúdame. Estoy luchando en esta área. No quiero ser ese tipo de persona. Quiero ser como Timoteo. Quiero ser como Epafrodito. Y eso es lo que el Señor nos está empujando a nosotros. Y una vez más, el Señor dijo en su palabra que Él vino al mundo para servir y no ser servido. Y es más, Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y ese ejemplo
cada siervo, cada líder tiene que aprender, tiene que visualizarlo y tiene que aplicar esta verdad constantemente en su caminar. ¿El ejemplo de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo lo imita y Timoteo lo está imitando, yo quiero ser como Timoteo. Yo quiero ser como Timoteo, que puedo tener este corazón de servicio. Pero ¿qué más podemos ver nosotros? Mira que dice Pablo en el versículo 22, pero ya conoces, ¿qué? Los méritos de ¿quién? De Timoteo. Pero antes de entrar y ver los méritos de Timoteo, quiero poner una aplicación realmente en esta enseñanza. ¿Cómo podemos crecer nosotros en esta área de egoísmo? Siempre pensando en nosotros, siempre, siempre, siempre. Y si tú ves, tú no puedes ni siquiera enseñarles a tus hijos esto, porque tus hijos desde muy pequeños ya saben vivir el egoísmo. Mira, ¿cómo nosotros podemos crecer en esta área? Si no queremos ser egoístas, siempre debemos, realmente es esto, ¿no? Debemos de buscar maneras de servir y ayudar a los demás. En la iglesia, les voy a ser muy honesto, en la iglesia hay gente que necesitan tu ayuda en tu servicio. Como por ejemplo, ¿no? En dar tu tiempo, en dar tus recursos que el Señor te ha dado, visitar a los necesitados, visitar a las personas que están enfermos. Tenemos los ancianos también en nuestra iglesia que muchas veces no pueden llegar. Nosotros podemos ir y visitarlos también. A veces nosotros decimos que es el trabajo del pastor. No, esto es de la iglesia. Y Timoteo y todo, ellos estaban conectados con esto. Y nosotros debemos de buscar manera de poder servir. Y de hecho, este sábado estamos iniciando nuevamente el grupo de jóvenes. Y me gustaría ver jóvenes diciendo, ¿sabes qué, pastor? ¿En qué área puedo servir? Muy pronto vamos a tener nuestro evento como jóvenes, ¿verdad? Vamos a tener una conferencia. Pastor, ¿en qué puedo ayudar en la conferencia? Entonces busca oportunidad cómo servir a los demás. ¿Qué más podemos ver nosotros? ¿Cómo felicitar y animar a otras personas? Ustedes saben que en este mes se va a graduar ¿quién? Josh del Instituto Bíblico. ¿Cuándo fue la última vez que le enviaste un mensaje diciendo, sabes qué, Josh, estoy orando por tu año y medio que estás estudiando en el Bible College? ¿O cuándo fue la última vez que lo llamaste y dijiste, sabes qué, oye, déjame orar por ti realmente? Entonces busquemos oportunidades prácticas de poder servir e interesarnos por la vida de los demás. O también podemos acercarnos a otras personas que están emprendiendo tal vez un negocio y decirle, oye, ¿sabes qué? Déjame orar por tu negocio. Si algo tú necesitas, déjame ser presente en tu negocio. Una vez una persona me dijo, ¿no sabes qué, pastor? Quiero que vengas a mi casa y a orar por el espacio de mi negocio. Yo le dije, ¿sabes qué? No puedo orar por el espacio, pero sí puedo orar por ti. ¿Verdad? Busquemos oportunidades, hermanos, siempre hay oportunidad para servirlo. Pero fíjate ahora en el versículo 22, pero ya conoces los méritos de ¿quién dice? De él. ¿Pero de quién está hablando aquí? De Timoteo, ¿no? Que ha servido conmigo, ¿dónde? En el evangelio, como sirve un hijo a su padre. Versículo 23, así que espero enviarlos a ustedes tan pronto como vea yo, así que espero enviarlos a ustedes tan pronto vea yo cómo van mis asuntos, dice Pablo, ¿no? Pero quiero mostrarte rápidamente en Timoteo. Me encanta la vida de Timoteo. Timoteo es el modelo de la vida cristiana. Timoteo es el testimonio realmente de un hombre o un joven que quiere agradar a Dios. Y me encanta cómo Pablo de una manera elocuente habla sobre Timoteo. Él dice, no, ya conocen los méritos de ¿quién dice? De él. ¿Qué significan los méritos? ¿Ustedes me pueden ayudar en esto? Cosas buenas, cosas que resaltan en su carácter de tal persona. Alguien dijo una vez, ¿no? Yo
y estoy hablando en términos pastorales, ¿ya? Yo no puedo hablar ni qué tipo de méritos buenos sobre una persona, porque no quiero que el ego lo suba. Y hemos escuchado mucho de esto, ¿verdad? Pero la Biblia nos da algo contrario. Vemos que Pablo da muchos méritos a ¿quién? A hombres que realmente Dios está utilizando, no para levantar su ego, sino para ver cómo la obra de Dios transforma la vida de las personas. Y eso es lo que vemos en la vida de Timoteo. Ya conocen los méritos de él. En primera de Tesalonicenses 3:2, Pablo habla sobre Timoteo. Fíjate cómo habla. Nuestro hermano, ¿y qué más dice? Servidor. ¿Servidor de quién? De Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Fíjate cómo Pablo habla bien de él. Él es un buen servidor. Él es un colaborador no mío, sino ¿de quién? De Dios. En 1 Corintios 4:17, Timoteo dice, no, Pablo habla de Timoteo, que Timoteo es ¿qué? Mi hijo amado. La conexión de un discípulo con su pastor. Pero ¿qué más dice? Y fiel. Otra característica de este hombre. ¿Fiel a quién? ¿A Pablo? No, fiel al Señor. En 1 Timoteo 1:2 dice, no, verdadero hijo de ¿qué? De la fe. Hermano, esto podríamos decir de cada uno de ustedes. Wow, tú eres un verdadero hijo de ¿quién? De la fe. Porque ¿qué está diciendo con esto? Que tu fe es real, tu fe es sincero hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero en 1 Timoteo 6:11 también Pablo le dice, hombre de ¿qué? Hombre de Dios. Hombre de Dios. Cuando Pablo conoció por primera vez a Timoteo, Pablo no vio estas características, pero en el proceso, en la transformación, ahora Pablo puede hablar bien de Timoteo. Así que estos calificativos revelan el carácter cristiano y la integridad de ¿quién? De Timoteo. Timoteo tenía un buen ¿qué? Carácter e integridad. Otra clave para liderazgo o servidor. Necesitamos aprender a crecer ¿en qué? En carácter y en integridad. No podemos nosotros jugar a ser cristiano mientras que Dios no ha trabajado ¿en qué? En nuestro carácter y en nuestra ¿qué? Integridad. Por eso yo a veces digo, no he estado reunido con unos pastores, por eso la iglesia está como está. Porque el hombre siempre está viendo lo hermoso que es esta persona o lo elocuente, pero sin antes revisar y ver ¿qué? Su carácter y su integridad. Y es tan importante para nosotros, una vez más, para las personas que anhelan liderazgo o el pastorado. Necesitas que Dios trabaje en tu carácter. Y tú puedes leer 2 de Timoteo, porque ahí va a tocar carne, va a chocar mucho con tu ego realmente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de Timoteo, no? De verdad, mi oración y oraciones de muchas personas es que Dios levante hombres aquí en Cusco como Timoteo, hombres de carácter, hombres de ¿qué? De integridad. Hombres que uno puede elogiarlo al verlo, no para levantar su ego, sino una vez más para decirle cómo Dios ha transformado tu vida. Y eso es lo que queremos ver nosotros en nuestros tiempos. Y pregunta, hermanos, iglesia, ¿crees que necesitamos hombres como Timoteo en nuestros tiempos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, casi digo Timoteas, pero no. Pero también están involucrados mujeres acá. Hombres y mujeres, Dios está buscando mujeres y hombres de ¿qué? De carácter, mujeres y hombres de integridad. Billy Graham en uno de sus libros dijo así sobre Timoteo: Timoteo fue un colaborador fiel, un discípulo devoto de Pablo, cuyo corazón y mente estaban puestos en el servicio de Dios. Pero también habla sobre su vida y su ministerio que inspiran a muchos jóvenes y jovencitas. Hermanos, una pregunta, ¿la vida de Timoteo es una vida que nos inspira?
Nos inspira, claro que sí, a ser como esta persona. Pero déjame decirte algo también, que Dios quiere que seas tú algo único también. Es importante ver la vida de Timoteo, pero Dios quiere que seas único también. Porque Él va a trabajar en tu vida, ¿no? Entonces, John MacArthur en uno de sus libros también habló sobre las personas, en este caso como Timoteo, ¿verdad? En 1 Timoteo 4:13 nos dice así, dedícate, Pablo escribiéndole a Timoteo, dice así, dedícate ¿a qué? A leer las Escrituras. ¿A quiénes? A la iglesia y animar a enseñarles ¿a qué? A los creyentes. Pablo en otros versículos dice, ¿sabes qué, Timoteo? Prepárate, estudia las Escrituras. Pero acá dice, dedícate a leer las Escrituras, ¿no? A la iglesia. Enseña esto a la iglesia y animar a enseñarle aquí a los creyentes. John MacArthur dice así, Timoteo es un modelo de cómo la palabra de Dios puede transformar la vida de una persona y equiparlo ¿para qué? Para el ministerio. Esto es impresionante, hermanos. Por eso nosotros nos enfocamos en la enseñanza verso a verso de las Escrituras. Por eso estudiamos de Génesis, Apocalipsis, vemos todo el contexto. Aprendamos nosotros a observar, aprendamos nosotros a interpretar las Escrituras y luego aplicar estas verdades a nuestras vidas. Y hoy estamos viendo, observando la vida de ¿quién? De Timoteo, lo estamos interpretando, cómo es Timoteo según las Escrituras, pero esta verdad, ¿cómo aplica a mi vida, la vida de Timoteo? La vida de Timoteo tiene que ser una vez más un ejemplo a seguir, un ejemplo a seguir. Entonces, una vez más, ¿habrá Timoteos en Cusco? Veo muchos jóvenes aquí y me incluyo. ¿Habrá Timoteos en Cusco? ¿Qué dicen ustedes? No se me hagan los sordos ni los ciegos. Mi pregunta una vez, ¿habrá Timoteos en Cusco? ¿Dios levantará a Timoteos? Yo creo que sí. Y una vez más, yo creo que Dios va a levantar hombres y mujeres con esta actitud. Una actitud a imitar como la vida de Timoteo. Pero ¿qué más vamos a estar viendo? La segunda observación ya no va a estar enfocado en Timoteo, sino en otro personaje, Epafrodito. Así que vamos a ver la descripción de Epafrodito, un colaborador fiel. Versículo 25, vamos a leer. Dice, pero consideré, ¿qué dice? Necesario enviarles ¿a quién? Quiero parar un momento acá. En primer lugar, Pablo quería enviar ¿a quién? A Timoteo. Y nos da una buena descripción de Timoteo. Pero después, versículo 25 me dice, pero mejor considero y es necesario enviarles ¿a quién? A Epafrodito. No le voy a enviar a Timoteo, pero voy a enviar ¿a quién? A Epafrodito. Y mira cómo califica Pablo a él. Mi hermano y colaborador y compañero ¿de qué? De lucha. Y además mensajero de ustedes y proveedor ¿de qué? De mis necesidades. Porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes. ¿No era el mismo deseo que tuvo Timoteo? Epafrodito también ¿qué? Lo tiene. Los dos tienen la mente y el corazón de Pablo sobre la iglesia ¿de qué? De Filipos. Porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes. Mira, y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron ¿de qué? De su enfermedad. Y vamos a hablar un poquito de esto. Versículo 27. Al decir verdad, sí estuvo ¿qué? Enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no añadiere más tristeza a mis tristezas. Así que lo he enviado con la mayor urgencia para que al verlo de nuevo, ustedes puedan ¿qué? Alegrarse y yo tener ¿qué? Menos tristeza. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? ¿Quién es Epafrodito? El nombre Epafrodito significa un hombre llamado encantador.
Eso significa el nombre de Epafrodito. Entonces, si tú piensas tener un hijo, quieres cambiar tu nombre, ponte este nombre, Epa. Te van a llamar Epa, para ser más corto, ¿verdad? Epafrodito, ¿significa qué? Encantador, ¿no? ¿Qué podemos saber de él, de Epafrodito, no? Epafrodito realmente no era un apóstol como Pablo. No era como Timoteo, porque Timoteo iba a ser el sucesor de Pablo. Pero Epafrodito, vamos a ver más adelante, que era un hombre que estaba dedicado, entregado completamente al Señor y a la iglesia. Muchos dicen que era el héroe de la iglesia de los Filipos. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más de la vida de Epafrodito, ¿no? Epafrodito, ¿no? Fue enviado por la iglesia de Filipos, ¿a dónde? A Roma. ¿Para qué? ¿Quién estaba en Roma? ¿Y cómo estaba Pablo ahí? ¿En la playa? No, Pablo estaba encarcelado. Así que la iglesia de Filipos la iglesia de Filipos envía a Epafrodito, pero no le va a enviar con las manos vacías, le va a enviar con ofrendas y ayuda monetaria para Pablo. Así que Epafrodito era un hombre clave para la iglesia en Filipos, pero también era clave para la vida de Pablo. Pero nos dice también que Epafrodito en ese viaje se había enfermado gravemente. Wow. ¿Alguna vez uno de ustedes han estado enfermo? Y cuando uno está enfermo, imagínate que ni de la cama quiere moverse, ¿verdad? Hace poco yo tuve con una gripe muy fuerte y una tos que no me dejaba. Y créame que yo quería estar todo el día echado en la cama. Pero Epafrodito, pues no nos dice qué tipo de enfermedad, pero no creo que haya sido gripe ni tos, ¿verdad? Habrá sido algo muy fuerte, porque nos dice que estaba a punto de morir. Pero lo que me encanta de él, dice, no, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también, dice Pablo, de mí. ¿Cómo Pablo puede saber todo esto? ¿Cómo Pablo puede saber que Dios tuvo misericordia de Epafrodito? Es porque Pablo estaba completamente conectado ¿con quién? Con Dios. Pablo estaba conectado por Dios y estaba orando ¿por quién? Por Epafrodito, por este hermano que estaba completamente enfermo. Así que muchas tradiciones judías, y de hecho el Mishnah también nos habla sobre Epafrodito un poquito, nos dicen historiadores, y también Josefo habla que Epafrodito es muy posible que él haya sido el pastor de la iglesia de Filipos. Y él, como pastor de la iglesia, él quiso decir, ¿sabes qué? Voy a ayudar a Pablo en la situación que él está. Por amor a Pablo, por amor a las misiones, por amor al evangelio, quiero ir a verlo a Pablo. Historiadores nos cuentan también una vez más que llevaron muchos regalos para Pablo y también ayuda monetaria. Así que muchos comentarios dicen que Epafrodito era uno de los pastores principales de la iglesia de Filipos. Pero ¿qué más podemos ver nosotros aquí? Después que Pablo habla estas características, bueno, no hemos hablado de las características de Epafrodito todavía, ¿verdad? Pero vamos a hablar rápidamente porque el tiempo me está ganando. Las características de cómo Pablo habla sobre Epafrodito. ¿Cuáles son las características? Número 1, primeramente Pablo lo llama ¿cómo qué? Mi hermano. Todos nosotros en un sentir somos ¿qué? Familias. Porque tenemos un solo ¿qué? Un solo Padre. Cuando yo o tuyo o alguien se acerca y te dice hermano, deberías sentirte como familia. No como algo distante, sino como algo ¿qué? Cercano. Y Pablo está diciendo que, primeramente, ¿sabes qué? Epafrodito es ¿qué? Mi hermano. Pero ¿qué más podemos ver? Pablo usa también, o describe a Epafrodito como ¿qué? Como colaborador. Este término significa, o co-trabajador, uno que trabaja a la par
uno que trabaja hombro a hombro. Y eso es lo que Pablo está diciendo sobre Epafrodito. Pero la tercera que podemos ver nosotros es la palabra que Pablo utiliza como compañero ¿de qué? De milicia. En otras versiones dice así. ¿Y qué significa este compañero de milicia? Se refiere a dos soldados que tienen el mismo rango en un campo militar. Pablo no se siente ¿qué? Superior a Epafrodito. Dice, ¿tú eres qué? Mi colaborador. Estamos en el mismo rango. Y eso es lo que me encanta de la humildad. ¿De quién? De Pablo contra Epafrodito. Somos colaboradores, somos compañeros de batalla. ¿Y cómo es que un compañero de batalla? Es una persona que comparten juntos el Evangelio. Es una persona que estudian juntos las Escrituras. Es una persona que están batallando con otras personas que van en contra del Evangelio. Están luchando los dos juntos. Y son personas que oran juntos unos a otros. Y son personas que comen juntos también. Hacen compañerismo. Y Pablo dice, tú eres mi compañero ¿de qué? De milicia, mi compañero de batalla. Así que Pablo tiene 3 características de Epafrodito. Pero también más adelante Pablo nos habla que Epafrodito también era un servidor de Cristo. ¿Qué está diciendo con esto? Aquí Pablo está hablando sobre su amistad que tiene con Epafrodito. Pero si tú lees el contexto, vamos a ver también que Epafrodito era un servidor de la iglesia. Y una vez más, un pastor más que estaba al servicio de cada uno de ellos. Pero ¿qué más podemos ver nosotros aquí realmente, no? Y el tiempo ya me ha ganado, pero voy a avanzar para ir cerrando, ¿verdad? Antes de entrar aquí, Epafrodito, ¿no? La historia de Epafrodito nos recuerda que Dios puede utilizar a personas comunes y corrientes como tú y yo. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios solamente puede utilizar a hombres impresionantes. Y mi pregunta para ustedes es, ¿Jesucristo vio a los 12 discípulos como personas impresionantes? No tenían nada que ofrecer. En pocas palabras, eran los desechados de aquel tiempo. Pero lo que me encanta es que Jesucristo, con su testimonio, con su discipulado, transformó la vida de estos hombres. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros, tanto como la vida de Timoteo, como la vida de ¿quién? De Epafrodito. Pero la tercera observación es esto. Nosotros debemos honrar y apreciar ¿a quién? A los siervos de Cristo. Fíjate en el versículo 29. Pablo está conectando todavía la historia de Epafrodito. ¿Qué dice? Recíbalo en el Señor con todo molestia. ¿Así dice? Con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como él. Pregunta, ¿quiénes son como Epafrodito o como Timoteo? A todas estas personas que tú ves estas cualidades, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Recíbanlo ¿con qué? Con todo gozo. ¿Y qué más? Y tengan por alta estima. Y vamos a ver un poquito más de esto. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Fíjate en la versión NTV. Antes de ir a la versión NTV dice, ¿no? Perdón, el versículo 30. Mejor voy a leer el contexto una vez más. Versículo 29. Reciban en el Señor con todo gozo y que tengan en alta estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo, ¿qué dice? A punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. En la versión NTV nos dice así, recíbanlo. En el versículo 29, recíbalo en el amor del Señor y mucha alegría y denle ¿qué? El honor que una persona como Él merece. Ahora, una vez más, en el TV, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podrían desde tan lejos. Ok. ¿A dónde llegamos con todo esto, no?
Pablo está animando realmente a la iglesia de Filipos. Epafrodito, una vez más, es un modelo a seguir para aquellos que quieren ser líderes en la iglesia. Es un modelo a seguir. Si tú una vez más anhelas liderazgo, Epafrodito y Timoteo es un modelo a seguir. Y lo que me encanta, Pablo, que dice, recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima lo que son como Él. Pablo está animando a los filipenses de dar honor y alta estima. ¿Qué significa esto? Honor y alta estima. Significa mostrar respeto, mostrar aprecio por el trabajo que ellos hacen por la obra ¿de quién? De Dios. Y ¿sabes qué? Voy a ser una vez más muy honesto. He visto y me he reunido con pastores que la misma iglesia y mismos miembros de su iglesia no muestran honor ni muestran respeto hacia su pastor. Y es triste esto, poder consolar a pastores y decirles, ¿sabes qué? No te fijes en los hombres, porque el que te consuela es el Señor. Pero iglesia, en términos generales, necesitamos aprender, ¿no?, a respetar a los pastores, a los líderes que Dios ha puesto y apreciar por el trabajo que ellos hacen por el Señor. Dar el valor como el Señor les valora a ellos. Pero también podemos ver nosotros, versículo 30, ¿no? Porque por la obra de Cristo estaban a punto de morir, hasta arriesgó su vida por mí. Epafrodito mostró su amor y lealtad por Pablo, pero también por la obra que Dios le ha dado o lo ha mandado a hacer. ¿Hasta dónde dice? Hasta la muerte. Y quiero terminar con estas aplicaciones. ¿Qué podemos aprender de estos dos hombres? ¿Qué podemos aprender nosotros por estos dos hombres? En el contexto que hemos leído nosotros, hemos visto esto, porque todos buscan ¿qué? Su propio interés. Y no lo que es de Cristo. Pablo, estando en prisión, podía recomendar a dos hombres ¿qué? Ejemplares, dos hombres colaboradores en la obra del Señor. Estos dos hombres quienes podrían compartir no solamente el corazón de Pablo, pero también el corazón de Cristo. Y su interés no estaba en el mundo, su interés estaba ¿en quién? En Cristo. Pregunta para ti, mi hermano, ¿dónde está tu interés? La vida de Timoteo y la vida de Epafrodito, su interés estaba ¿en quién? En Cristo. Y las Escrituras hoy nos están confrontando, hermano. Direcciona tu interés. ¿Dónde está puesto tu corazón? El corazón de Epafrodito, de Pablo y de Timoteo, su interés está puesto en Cristo. Segunda observación, ¿cómo podemos aprender de estos dos hombres? Seamos honestos, ¿la iglesia necesita en estos tiempos hombres como Timoteo y Epafrodito? ¿Qué dicen ustedes? Sí, necesitamos hombres, ministros fieles. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Ministros qué? Fieles. Fieles de nuestro Señor Jesucristo. Dios está buscando estos tipos de hombres, Timoteos y Epafroditos. Y la pregunta es, ¿seré yo? ¿Seré yo esta persona? Y mi oración es que puedas invitar a Timoteo y a Epafrodito. ¿Por qué no a Pablo? Pero la imitación más grande es nuestro Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo. Y hemos estudiado nosotros. Tercera aplicación para nosotros. Debemos de orar. ¿Para qué? Para que Dios bendice a su iglesia con hombres ¿de qué? De carácter. Hombres íntegros, dedicados a la causa de Cristo y dispuestos a exponer ¿qué? Hasta su vida, si es necesario, por la obra de Cristo. Hermano, entre nosotros nomás, nadie va a escuchar, ¿verdad? Nadie va a escuchar esto. Si hay momentos en tu vida de entregar todo por Cristo, ¿estás dispuesto a hacerlo? En teoría y en práctica deberíamos estar dispuestos. Pero pisando tierra entre tú y yo, sabemos que todavía no hemos llegado a esto. Pero esto es la idea de poder llegar a esto, ¿verdad? Entonces,
Acá hay 3 preguntas para terminar que examinan tu compromiso con Dios. Toda esta enseñanza se cierra en estas 3 preguntas que vamos a ver nosotros. Número 1, ¿tengo el interés de Cristo Jesús en todas las cosas que hago? Tus intereses, una vez más, están direccionados con lo que Jesucristo tiene para ti. Ustedes recuerdan Efesios 2:10, que Jesucristo ha hecho, dice, ¿no?, las obras para que anduviésemos, ¿qué?, en ellas. Estas obras están direccionadas, como dice, ¿no?, tengo el interés de Cristo Jesús en todas las cosas que hago. En pocas palabras, estas obras, ¿estás caminando tú en estas obras? Y déjame decirte, deberíamos estar nosotros. Si no está, una alerta roja ahí. Te falta. 2, busco los intereses de los demás sirviendo con amor, renunciando a los míos propios. Y creo que esto es uno de los puntos más difíciles. Busco los intereses de los demás y creo que no, ni siquiera lo llamamos a la persona para ver cómo está, ¿no? Y la acción sería sirviendo con amor, renunciando, ¿qué?, a los míos propios. Porque si no hay esto en tu corazón, hay ¿qué? Egoísmo. Y Dios quiere trabajar en tu corazón en esta área. Y por último, ¿qué clase de colaborador o colaboradora soy en la obra de Dios? Pablo, Timoteo, Epafrodito eran colaboradores que lo entregaron ¿qué? Todo. Pero mi pregunta es para ti, ¿qué clase de colaborador o servidor eres en la obra de Dios? Hermano, Filipenses es uno de los libros que nos va a retar. La iglesia de hoy necesita hombres como Timoteo, Epafrodito, porque son un modelo cómo debemos de servir a Dios y a su iglesia. Son 2 ejemplos que realmente que tú y yo debemos de imitarlos. Y por eso son confrontadores para nosotros. ¿Estamos andando en estos puntos? Yo creo que no. Pero debemos de venir y decir, Señor, ayúdame en esto. Ayúdame en esto. Yo quiero terminar con una oración y que esta enseñanza realmente Dios te ha ministrado sobre la vida de estos 2 hombres. Cómo Pablo habla lo bien, cómo les exalta a ellos en un sentir para que vean cómo Dios hace la obra. Pero también Dios puede hacer la obra en tu corazón, en tu vida. La pregunta, ¿estás dispuesto para que Dios haga esta obra en ti? Y yo quiero terminar con esta oración, si me puedes acompañar. Padre amado, te damos gracias por llamarnos colaboradores contigo en la obra de tu reino. Ayúdanos a ser fieles y comprometidos en el servicio que nos has encomendado. Y el servicio es trabajar juntos en unidad. Danos la humildad y la disposición para servir a los demás con amor y dedicación, al igual como lo hicieron Timoteo y Epafrodito. Ayúdanos a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Y sabes que, amado Padre, nos cuesta esto. Nos cuesta poner nuestros intereses, porque siempre queremos lo nuestro. Pero estos 2 hombres nos enseñaron, Señor, la disponibilidad que ellos tienen. Ayúdanos, Señor, una vez más, a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.